Hay un texto que cita el libro de Zacarías, el cual dice: levántate, oh espada, contra el pastor, contra el compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Las mismas palabras son dichas por nuestro Señor Jesucristo horas previas a ir al Calvario. Dice el Señor: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El Señor habla del abandono de sus ovejas, la negación de sus discípulos. El Evangelio de Mateo así lo registra, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. El Señor quedó solo, las ovejas abandonaron al pastor. El Señor dejó a sus ovejas por unos días, pero fue por una fuerza mayor, y fueron los 3 días que duró en la tumba. Y su muerte fue por amor a sus ovejas. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Estuvo dispuesto a morir por su rebaño. Estuvo dispuesto a entregarse por ella, a cuidar del rebaño que su padre había colocado bajo su cuidado, bajo su responsabilidad. A pesar del sufrimiento, del dolor, fue fiel al llamado del Padre en función de la misión de salvar a los suyos. En estos tiempos en que el Señor Jesús ejerció su ministerio pastoral, fue un tiempo muy cambiante, momentos buenos, pero más fueron los momentos hostiles en su contra. Pero fue fiel en ese ministerio terrenal, siendo ejemplo de humildad, de carácter, de templanza, de cuidado, de amor, de protección por el rebaño. Él es el ejemplo que tiene que seguir todo pastor, todo anciano de una iglesia local. Y en esta mañana continuaremos con la serie de sermones expositivos de la primera carta del apóstol San Pedro, siendo el título del sermón el cuidado pastoral en medio del sufrimiento. Les invito a leer el capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dicen las escrituras de la siguiente manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también de la que también también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siempre siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El contexto de esta carta muestra las aflicciones que están pasando estas iglesias. En los anteriores capítulos, Pedro le ha escrito a cristianos no líderes de la iglesia. Ahora se dirige exclusivamente a los pastores y a los ancianos, exhortándolos a cómo debe de pastorearse la grey de Dios en medio de las circunstancias que ellos están atravesando. El grupo, el rebaño, la iglesia del Señor, el carácter que tienen que tener estos pastores o ancianos. ¿Cuál debe ser sus obligaciones,
sus actitudes, sus motivaciones frente a la administración de este grupo de personas que el Señor ha colocado bajo su cuidado. Pedro se dirige a estos pastores con cariño, con gran empatía, hablando de una forma muy sencilla y muy humilde desde su propio corazón. Y habiendo esto aprendido de parte del Señor Jesús, el cual en una ocasión les llamó a sus discípulos mis amigos, un término que denota gran amistad, gran cariño. Pedro les dice, yo anciano, también con ellos en el primer versículo. Él se identifica humildemente con estos ancianos y se identifica él también como anciano en medio de ellos. Este vocabulario que usa Pedro, dice algunos comentaristas, concuerda con la tendencia que había entre los líderes de la iglesia primitiva de evitar el uso de grandes títulos para ellos identificarse. Pero Pedro no se identificó como apóstol. Él ha podido decir ustedes ancianos y yo apóstol. La forma de dirigirse a estos pastores fue muy humilde. Muchos concuerdan que Pedro estaba demostrando gran aprecio y humildad con los demás ministros del Señor. Gran valor por la labor ministerial que estos hermanos venían realizando en medio de la obra que se estaba desarrollando en estas provincias a las cuales él escribe, la cual quedó establecida en medio de gran dificultad. Esto muestra el carácter humilde de este hombre. Así como el Señor en una ocasión lavó los pies de sus discípulos, mostrándole humildad en el servicio, ya que quienes lavaban los pies de las visitas eran los esclavos. Hoy en día muchos ministros evangélicos se han cambiado el nombre del cargo, han cambiado el nombre del ministerio de pastor, han pasado a llamarse apóstol, pensando ellos que el nombre de apóstol hoy en día está por encima del nombre del pastor o anciano. Parece que esas etiquetas nominales o de cargo le hacen estar un escalón por encima de los demás ministerios. Parece que el nombre de pastor en estos días ha perdido importancia y prefieren uno de mucho más reconocimiento. Me di que hace tiempo vi una publicación donde estaban participando varios pastores jóvenes que conozco, pero la publicidad de la iglesia que organizaba la actividad no los llamaba como pastores, no los identificaba con ese cargo. Usted sabe cómo los identificaba: como influenciadores. Y la excusa, la cual es una gran mentira para torcer los principios teológicos dados por Dios en su santa palabra, es que tenemos que tener en cuenta el contexto cultural donde nos encontramos. El que Pedro se identificara con ellos como ancianos está diciendo que todos están al mismo nivel con relación al mensaje que predican. El mensaje de estos pastores y de Pedro es el mismo mensaje. Es el Evangelio, es la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pedro dice que él es testigos de los padecimientos de Cristo. Este término
puede denotar o puede verse desde dos puntos de vista. Dicen algunos comentaristas que a primera vista se podría pensar que como Pedro era uno de los 12, quiso decir que estuvo con el Señor desde cuando él sufrió, por lo que es testigo ocular de los padecimientos de Cristo. Pero bajo esta figura dicen algunos que es un testigo pasivo desde el punto de vista jurídico o judicial. Este tipo de testigo es como cuando el Señor dice: mas si no te oyere, toma contigo 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. O cuando muere Esteban y dicen las escrituras que echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Otro sentido de testigo es aquel que proclama lo que ha visto. Ese es el sentido de Lucas cuando dice: y que se predique o que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. O el texto de Hechos que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O con lo relacionado cuando se busca el reemplazo de Judas. Dice que comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre vosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigos con nosotros de su resurrección. En este caso, el testigo garantiza que lo que está proclamando es verdad. Algunos cuestionan si Pedro fue testigo de los padecimientos del Señor en este sentido de forma judicial, con relación a la muerte de cruz y a los padecimientos de Cristo en el Calvario. Dicen que Pedro no estuvo presente durante el clímax de los padecimientos, es decir, la muerte en la cruz. Y por eso es que el Evangelio de Mateo registra que los discípulos abandonaron a Cristo, cumpliéndose lo dicho por el profeta Zacarías: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. El Señor sí quedó solo en esos momentos. Sus discípulos lo abandonaron. Ahora bien, el término testigo también incluía a aquellos que proclamaban el Evangelio y su experiencia con Cristo resucitado. Y los requisitos para el apostolado enmarcan varios acontecimientos, los cuales pudimos ver anteriormente, desde el bautismo de Juan, la ascensión, y el texto de Hechos es claro: uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Será que algunos de los que hoy se autoproclaman apóstol cumplirán con alguno de estos requisitos? Obviamente no. El mensaje del Evangelio es la resurrección de Cristo. Así lo confirma el mismo apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vano o vana entonces es nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. Muchos testigos o muchos fueron testigos judiciales de la muerte de Cristo. Ejemplo: el que atravesó el costado del Señor y dictaminó su muerte.
Muchos fueron testigos de los padecimientos de Cristo de esa forma. Ejemplo, toda aquella multitud que pedía la crucifixión del Señor y cómo fue clavado en la cruz y cómo se burlaban de él. Muchos impíos fueron testigos de los padecimientos de Cristo, pero con relación a ser testigo de los padecimientos de Cristo, hay mucha diferencia con relación a ser testigo de la resurrección. La resurrección fue un evento donde pocos fueron testigos, solo aquellos a quienes el Señor se les quiso revelar. Les invito a leer Hechos capítulo 3, versículo 15, donde el mismo apóstol Pedro está diciendo: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y allí más adelante él dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Hay unos testigos judiciales de los padecimientos de Cristo en el Calvario, pero no son creyentes, no son cristianos, son impíos. Pero pocos fueron testigos de la resurrección. Y Pedro fue uno de los primeros en llegar a la tumba vacía. Él fue uno de los primeros en ver a Jesús resucitado. Ese es el mensaje de la cruz, la resurrección. Ellos no fueron simples testigos de un mártir. Ellos fueron testigos del suceso más grandioso de todos los tiempos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las implicaciones de la resurrección del Señor encierra todo. Los padecimientos de Cristo encierra el mensaje completo del Evangelio: vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Ese es el mensaje que deben de predicar los pastores a los que Pedro les escribe. Ese es el centro de la predicación que debe estar presente en estos ancianos. Ese es el mensaje que debe dominar la predicación y el púlpito de los pastores de estas provincias: la vida, muerte, resurrección, redención, expiación, sustitución, justificación del Señor Jesús. Y Pedro se identifica con estos pastores. Y Pedro les está animando a conservar este mensaje. Pedro se pone al nivel de ellos mismos y se une a la voz de la predicación de estos ancianos. Predicamos al mismo Cristo resucitado y juntos participaremos de la gloria de Cristo cuando Él se manifieste. ¿Dónde queda el orgullo del cargo entre ellos? Pedro les estaba llevando a que vieran que tenían la misma responsabilidad en Cristo del mismo mensaje y de la misma responsabilidad en cuidar y guardar la preservación de la sana doctrina. Pablo le dijo a los corintios: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Y Pedro quiere que los pastores conserven ese mensaje de Cristo, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, que la sana doctrina se preserve. Pedro sabe dónde puede comenzar la impureza doctrinal. Y él sabe que es en las motivaciones de los pastores, en las motivaciones de los líderes
de la iglesia, en el mismo corazón del liderazgo. Por eso les escribe los siguientes textos amonestándolos. Él les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro describe implícitamente dos formas de administrar o de pastorear. Describe unas motivaciones piadosas y otras egoístas, perjudiciales y destructivas para una iglesia local. Y más para estos hermanos que se encontraban en medio de aflicción, en medio de persecuciones, en medio de sufrimiento, en medio donde la sociedad podía estar en contra de ellos. Y muy fácilmente los pastores podían ceder a la presión que podían estar ejerciendo aquella sociedad impía en contra de la iglesia. Y vemos que la primera motivación piadosa que el apóstol Pedro comienza a describir en estos dos textos desde un punto de vista positivo, desde un carácter piadoso y santo, es que debe de hacerse voluntariamente, con ánimo pronto y siendo ejemplo. Y la segunda, motivaciones no piadosas, es por obligación, por ganancia deshonesta y por la tiranía. No entraré a realizar una explicación de las palabras antes mencionadas o que nos muestran el texto. Me voy a limitar a unos pasajes donde claramente muestra las dos clases de motivaciones que el apóstol Pedro está mostrando en este versículo. Y debido a que los versículos 2 y 3 los une la palabra apacentar o cuidar de la iglesia, comenzaré desde allí la exposición de estos dos textos. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Apacentar tiene que ver con cuidar. Y surge una pregunta: ¿cómo debe ser ese cuidado? ¿Qué significa cuidar de la iglesia? ¿Qué es lo que Pedro les está transmitiendo? Y una de las respuestas que resume bien esas anteriores preguntas la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 31. Les invito a que lo busquen en su Biblia y juntos lo leamos y sigamos el pasaje un versículo tras otro. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31. Dice las Escrituras: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Ahí que es obispo es pastor, anciano, supervisor. Para apacentar. Apacentar es cuidar. La iglesia del Señor. Y sigue diciendo el texto: la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros. ¿Ese entre vosotros qué es? En medio de la iglesia. Lobos rapaces. O sea, habla del carácter de los líderes que se estarán levantando en medio de las congregaciones a los que Pablo le está escribiendo, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres. O sea, ¿de dónde se levantarán esos hombres? De la misma iglesia.
que hablan cosas perversas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tuercen la doctrina. Por tanto, velad. Pablo le escribe, velad, o sea, cuiden de ella, estén atentos, despiertos, vigilantes, estén sobrios con los sentidos bien abiertos. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar, o sea, de exhortar, de corregir, de hacer ver por medio de la corrección un sentido de regaño en amor, con lágrimas a cada uno. Mi hermano, la principal labor de administrar, de cuidar, de pastorear, de velar de un pastor es que la iglesia mantenga la sana doctrina, que sean instruidos, corregidos y fortalecidos en la verdad de Dios, la grey que Dios ha entregado bajo su responsabilidad. Que las ovejas sean expuestas a la luz del Evangelio, que la predicación de los púlpitos de una iglesia sea fuerte en el conocimiento del Señor Jesucristo, de tal manera que los miembros puedan andar de la forma que Dios exige que anden, que los miembros puedan adorar a Dios de la forma correcta, que puedan vivir y servir al Señor, su Dios, con alegría. Muchos de pronto quieren un pastor en algunas iglesias, pues, administrativo, que salga a visitarlos a todos, que estén llenos de actividades, de que los consienta, los mime. Pero, hermanos, el sentido de pastorear, de cuidar, es ese mismo que el apóstol Pablo está escribiendo. Es una labor de instrucción doctrinal. Y eso no quiere decir que no se visite o se atienda o se aconseje o acompañe uno a los hermanos. Que los principios teológicos expuestos en la Biblia sean practicados por cada miembro en sus cultos. Eso hace parte de velar por la iglesia. Que los santos mandamientos de Dios sean vividos por cada miembro. Que la obra de Cristo sea conocida y proclamada por cada una de las personas de la iglesia. Eso tiene que encargarse, que estar pendiente en su corazón los pastores, los ancianos de una iglesia. Y para esto, hermanos, para esto se necesita que humildemente los pastores y los ancianos estén preparados en el conocimiento de la verdad de Cristo, que estén preparados teológicamente, de tal manera que su carácter, su corazón, sus motivaciones sean moldeadas por el conocimiento de Dios. ¿Cómo van a hacer frente al error doctrinal si no están preparados en el conocimiento de las Escrituras? Si no están preparados para argumentar la fe desde diferentes aspectos o en las diferentes esferas donde actualmente se está moviendo la iglesia en medio de un mundo pecador. ¿Cómo van a estar preparados si teológicamente sus vidas están desprendidas del estudio, de la piedad y de la misma oración de las Escrituras? Allí es cuando el conocimiento afecta el carácter de los pastores. Y por esto se necesita que los pastores estén
preparados en el conocimiento de Cristo, que estén preparados teológicamente, que el carácter de ellos sea moldeado por el conocimiento de Dios, por la santa palabra de Dios, llevándolos a servir por amor a Cristo, a ser humilde como lo fue Cristo, a servir voluntariamente como Cristo sirvió y se ofreció a sí mismo por su iglesia, a amar a las ovejas, a su rebaño como Cristo la amó, y con un pronto ánimo para glorificar al Señor. Muchas veces como, como, como pastores toca tomar decisiones para defender a nuestra iglesia local. Quizás entre los pastores diferimos en algunos temas, pero cuando observamos algunos asuntos los cuales pueden afectar la buena administración y cuidado de la iglesia, hacemos como se dice en el ejército, cerramos filas. Nos unimos de tal manera que jalamos para un mismo lado. Tenemos un mismo sentir en esto y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en toda esta labor, donde solamente Cristo debe ser conocido y exaltado, ahuyentando a los lobos rapaces, ahuyentando el error doctrinal, queriendo conducir a la iglesia por principios sanos que el Señor nos ha dejado a través de su santa palabra. El Señor nos ayude a hacerlo de esa manera como Él ha instruido en las Escrituras. Y Pedro también habla de esas motivaciones no piadosas que pueden tener los ancianos o los pastores. Y esas motivaciones no piadosas, Él las clasifica y las muestra como la avaricia, la ganancia deshonestas, la cual van esclavizando a su antojo a las iglesias y van creyéndose los señores y los dueños de la misma. Muchas veces se ha criticado la herencia familiar en los cargos políticos, pero uno ve que en muchas iglesias se presenta lo mismo. Hasta cierto punto no es malo. ¿En qué sentido? En que si un padre fue llamado por el Señor al santo ministerio pastoral, muchas veces sus hijos y sus nietos son llamados por el Señor a este trabajo. Y eso se respeta. Es conforme a la voluntad del Señor. Casos se han visto de hombres piadosos donde el padre ha sido pastor, el hijo, los nietos, y ha habido el llamado de parte del Señor para este trabajo, conforme a la voluntad de Dios. Pero algunas ordenaciones de familias al ministerio se han dado más por intereses materiales o de dinero. A través del tiempo se ha podido observar que muchas iglesias, teniendo personerías jurídicas especiales, las propiedades que han sido adquiridas por medio de las ofrendas de los miembros no están a nombre de dicha personería jurídica, sino a nombre de ¿quién? De los pastores o ancianos. Lo correcto es que los bienes estén a nombre de la iglesia, ya que los fondos provienen de las ofrendas de sus miembros. Y esto ha creado un conflicto de intereses en el corazón de muchos pastores y de muchos ancianos. Hay casos en Colombia
y de muchos años se viene presentando. Lo anterior ha llegado a ser una forma de enseñorearse de la iglesia. Y, y muchos de estas personas que están al frente de estas iglesias, ellos dicen, es que lo compramos bajo mi ministerio. Yo trabajé mucho por adquirir esto. Yo me lo gané, es de mi familia, es de mis hijos. Yo soy el que mando, el iluminado, el ungido, el de la revelación, etc. Quizás algunos sienten un celo santo por conservar las cosas y las acaparan, pero eso los ha llevado a una práctica eclesiológica no sana de la administración de la iglesia y de sus mismos recursos. Es cierto que a los pastores se les debe reconocer su trabajo por medio de un salario o una ayuda económica. Los que anuncien el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero esto ha llevado a muchos a querer más y más. Y terminan disfrazando su avaricia por una falsa piedad. De tal manera que la doctrina comienza a torcerse para acomodarse a sus propios intereses y terminan cayendo en ganancias deshonestas. El apóstol Pedro escribió en su segunda carta a la misma audiencia. Él como que ya sospechaba lo que podía pasar en un futuro en medio del liderazgo, del pastorado de las iglesias. Y él escribe una segunda carta. Y allí en su segunda carta, en la cual les invito a que leamos, capítulo 2, versículo del 2, el capítulo 2, versículo del 3 en adelante. Miren lo que dice, y síganme en la lectura para que entiendan lo que les quiero decir un poco. Dice el capítulo 2, versículo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, de los hermanos harán un negocio, algo mercantil. ¿Y cómo hacen esta mercadería? Miren lo que dice el versículo 1. Que los falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras. Torcerán la doctrina. Ahora, ¿y de dónde salieron? De medio del pueblo. Y como complemento, el versículo 20 dice: ciertamente, si habiendo ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, han sido hermanos, han sido creyentes, y lo mejor es que tendrán quienes los defiendan, quienes los sigan. El versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, tendrán sus abogados, tendrán personas que los defiendan sus enseñanzas. ¿Y de dónde salieron todos estos hombres que están enseñando estas falsas doctrinas? El versículo 1, mire lo que dice: falsos maestros, del liderazgo de la iglesia, hombres que se torcieron, vendieron sus principios teológicos, hombres que abandonaron la sana piedad, la sana doctrina por motivaciones erradas. Pedro anima a los pastores que se mantengan fiel al llamado pastoral de Cristo y les dice que ellos recibirán una recompensa, no una corruptible de esta tierra,
como buscan los falsos maestros, sino una recompensa de gloria y llena de honra en la eternidad. Dios, conforme a su voluntad, da a sus hijos, a sus pastores. Él prospera conforme a su voluntad. Quizás algunos pastores han tenido la oportunidad de tener cosas debido a la diligencia en algunas actividades laborales y demás, o han tenido ciertas oportunidades o ventajas económicas porque vienen de algunos trasfondos de esa manera y que les permiten estar tranquilos en medio del ministerio. Pero quizás muchos pastores no verán ninguna propiedad sobre esta tierra. Quizás nunca tendrán una cuenta bancaria. De pronto han sufrido de diversa forma mucho más que otros ministerios pastorales. Pero el apóstol Pedro les está animando a estos pastores en medio de lo que están viviendo, que sean fieles al Señor, que sean fieles a Cristo, que ellos serán grandemente recompensados, que tengan paciencia hasta el final. Él les escribe en el versículo 4 que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores es una figura que había en el Medio Oriente de alguien que supervisaba el trabajo de sus pastores. O sea, el supervisor y los trabajadores, el jefe y los empleados. Y Pedro dice, Él es el príncipe de nosotros, Él es el jefe de nosotros, Él es el pastor de los pastores, el que supervisa el trabajo que nosotros, los pastores y los ancianos, estamos haciendo en medio de su grey. Él es el que dará el pago, Él es el que dará la recompensa, Él es el que dará las bonificaciones al momento final. Pero lo más hermoso es que le dice que es una corona incorruptible, algo que no se marchita. En la antigua Grecia acostumbraban a colocar unas coronas de laurel en reconocimiento al triunfo que había obtenido dicha persona en cualquier actividad que sea, pero esa se marchitaba con el tiempo. Pero el Señor les dará una corona de gloria y honor que será por toda la eternidad. Quizá como pastores o ancianos podemos sufrir desilusiones en esta tierra. Quizás podemos ser maltratados por causa de la verdad. Quizás podemos desilusionarnos o sufrir decepciones. Pero lo que sí es seguro es que la recompensa como servidores del Señor la recibiremos directamente del príncipe de los pastores y no de los hombres. Trabajar y sufrir por la recompensa del Señor es lo que vale la pena. Iglesia, amados hermanos, ora mucho por tus pastores. Que Jesucristo viva en nuestros corazones. Que su palabra gobierne nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos guíe. Que podamos servirle a ustedes en medio de esta congregación, en medio de todos los santos, de una forma diligente, con amor, con toda buena disposición, con toda fidelidad a Cristo, a su palabra, a sus principios teológicos. Que el Señor nos halle fiel cuando Él venga. Que nos ayude a cuidar de esta iglesia que el Señor ha colocado
bajo nuestra responsabilidad con temor y temor, con gran temor y temblor en nuestros corazones. Y nosotros estemos presentes en sus peticiones y oraciones. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Les invito a entonar el himno Reina Dios.